Hola, ¿qué tal? En esta oportunidad te voy a explicar cómo simplificar una expresión con racionales. Una expresión que tiene números racionales es una expresión que tiene un polinomio en el numerador y otro polinomio en el denominador. Por ejemplo, aquí tenemos una expresión. Tenemos un polinomio en el numerador, otro polinomio en el denominador. Y lo que vamos a hacer es simplificarla. Pero para poder simplificarla, nosotros tenemos que expresar esto como un producto. Si no está expresado como un producto, no vamos a poder simplificarla. Para expresar estos polinomios como productos, tenemos que factorizarlos. Y para factorizarlos, obviamente tenemos que saber cómo o cuáles son los casos de factorización que existen y cómo aplicarlos, cómo resolverlos. Por ejemplo, veamos, aquí tenemos un trinomio, x al cuadrado más 4x más 4, y pues esto lo podemos factorizar como un trinomio de la forma x al cuadrado más b por x más c. ¿Por qué? Porque es un trinomio que cumple con algunas condiciones. Por ejemplo, el exponente de esta variable es 1, es la mitad del exponente de este término, y aquí el coeficiente es 1. Entonces, vamos a factorizarlo, vamos a buscar cuál es su producto. Para ello, lo que vamos a hacer es extraer la raíz cuadrada de este término. No voy a explicar a detalle la factorización, pero sí voy a dar los puntos más importantes. Veamos, vamos a calcular la raíz cuadrada de x al cuadrado, eso es x. Entonces, lo que hacemos es escribir x en dos binomios, así. Y luego, lo que tenemos que hacer es buscar dos números que sumados nos den 4, o sea, el coeficiente de en medio, y multiplicados nos den también 4. ¿Qué números sumados me dan 4 y multiplicados 4? Esos números son 2 más 2, porque 2 más 2 es 4 y 2 por 2 es 4. Entonces allí tenemos factorizado el numerador, así de fácil. Vamos con el denominador. En el denominador tenemos esta expresión. Este es el mismo caso de factorización que tenemos acá. Es un trinomio de la forma x al cuadrado más b por x más c. Por lo tanto, lo vamos a factorizar como tal. Aquí, su factorización es el producto entre dos binomios con un término común. Y ese término común es la raíz cuadrada de el que tiene el mayor exponente, en este caso de x al cuadrado. La raíz cuadrada de x al cuadrado es x. Y luego lo que tenemos que hacer es buscar dos números tales que sumados me den 3 y multiplicados 2. ¿Qué números sumados me dan 3 y multiplicados 2? Esos números son 2 más 1. ¿Por qué? Porque 2 más 1 es 3 y 2 por 1 es 2. Entonces aquí podemos simplificar esta expresión con esta. La simplificamos, la eliminamos o como le quieran llamar. Pero aquí podemos hacer esto. O la cancelamos, también se le dice en ocasiones, pero vamos a simplificar esto con esto. A mí me gusta llamarle simplificar. Entonces simplifico esto con esto. ¿Por qué? Porque este número es el mismo que este. Tiene que estar los mismos términos con los mismos signos para que se puedan simplificar. Entonces allí podemos simplificar x al cuadrado, x más 2 sobre x más 2. ¿Sí? Podemos simplificar un factor que esté en el numerador con otro factor que sea igual que esté en el denominador. Entonces eso se simplifica porque al dividir esto dentro de esto, el resultado que me da es 1, y 1 multiplicado por esa expresión es la misma expresión. Por lo tanto, lo simplificamos. ¿Y qué nos queda? Lo que nos queda es x más 2. Este x más 2 no se puede simplificar con este porque este ya se simplificó con este. Entonces este sí lo tengo que escribir, x más 2 dividido dentro de x más 1. X más 1. Entonces aquí ya no podemos simplificar más. Significa que la expresión simplificada es esta, x más 2 sobre x más 1. Hay algo muy importante que debemos considerar. Y aquí, eso es que en esta expresión vamos a tener una restricción. Por lo tanto, tenemos que buscar cuál es esa restricción. Y esa restricción consiste en buscar cuáles son los números
que hacen que estos factores se conviertan en 0, que me den 0. Entonces, si uno de estos factores se convierte en 0, al multiplicar un factor por el otro me va a dar 0 en el denominador. Y si yo divido una expresión dentro de 0, no es posible realizar esa división, no existe. Por lo tanto, aquí tenemos que buscar restricciones todavía, es muy importante. Bueno, veamos cuáles son esas restricciones. El valor de x no es igual o no puede ser, o su dominio no puede ser los números que vamos a buscar en este momento. Veamos, ¿qué número hace que este factor se convierta en 0? El número que hace que esto se convierta en 0 es menos 2. ¿Por qué menos 2? Porque si x aquí vale menos 2 más 2 es igual a 0. Este factor se convertiría en 0. La variable x no puede tomar el valor menos 2. Aquí, ¿qué valor hace que este factor se convierta en 0? El valor que hace que esto se convierta en 0 es este mismo número, pero con el signo opuesto, o sea, menos 1. Porque si x vale menos 1 más 1 es 0, también se convertiría en 0. Por lo tanto, menos 1 tampoco puede ser parte de los valores de x. Entonces, la restricción que vamos a agregar es esta. La simplificación es esta, pero tiene esta restricción. X no es igual a menos 2, tampoco es igual a menos 1. Y listo, ya tenemos resuelto el problema. Muy bien, vamos a resolver este otro ejemplo. En este caso tenemos aquí en el numerador x al cubo menos 8. ¿Qué caso de factorización es ese? Como es una diferencia y estos dos términos tienen raíz cúbica perfecta, pues es una diferencia de cubos. Entonces vamos a factorizar una diferencia de cubos. Veamos, ¿cómo se factoriza una diferencia de cubos? Es muy pero muy fácil. Lo primero que vamos a hacer es extraer la raíz cúbica de cada término. La raíz cúbica de x al cubo es x, lo vamos a colocar aquí dentro de un binomio. La raíz cúbica de x al cubo es x y la raíz cúbica de 8 es 2. Entonces en este primer binomio el signo es menos cuando es una diferencia de cubos. Pero no solo eso, una diferencia de cubos siempre es el producto entre este binomio por un trinomio. ¿Y cómo vamos a obtener ese trinomio? El primer término de este trinomio, del trinomio que vamos a colocar acá, su primer término es el cuadrado de el cuadrado de x. Entonces el primer término es x al cuadrado. El segundo término es más el producto entre estos dos términos. Yo tengo que multiplicar 2 por x sin tener en cuenta este signo. 2 por x es 2x. Y el tercer término es este término elevado al cuadrado. O sea, 2 al cuadrado, 4. Y listo. Ya tengo factorizada la diferencia de cubos. Ahora vamos con el denominador. En el denominador, ¿qué caso tenemos? No tenemos una diferencia de cubos, porque este término no tiene raíz cúbica perfecta. No tenemos diferencia de cuadrados porque este término ni este término tampoco tiene, ninguno de los dos tienen raíz cuadrada perfecta. Entonces, ¿qué puede ser? Puede ser un factor común. ¿Por qué? Porque tienen x en común. Entonces vamos a calcular el factor común. Como dije anteriormente, tenemos que saber factorizar para poder simplificar este tipo de expresiones racionales. Si no sabemos factorizar, no lo vamos a poder hacer. Bien. Entonces vamos a calcular aquí el factor común de esta expresión. Como su máximo común divisor es 1, no vamos a escribir ningún coeficiente, simplemente vamos a agregar la variable común con su menor exponente. La variable común es x y el menor exponente es 2, entonces agregamos x al cuadrado. Y luego abrimos un paréntesis y lo que vamos a hacer es escribir dos términos acá. Y esos dos términos los vamos a obtener de dividir cada uno de estos términos dentro de este x al cuadrado. Veamos, x al cubo dividido x al cuadrado es x, ¿sí? Porque se restan los exponentes. Luego vamos a agregar el signo menos y dividimos. 2x al cuadrado dividido x al cuadrado simplemente es 2, ¿sí? Porque al restar los exponentes nos da x a la 0 y
por eso solo colocamos el coeficiente 2. Entonces acá ya tenemos factorizada la expresión. Y veamos, estamos listos para poder simplificar. ¿Qué puedo simplificar? Este término se puede simplificar con este otro. ¿Sí? Este factor se puede simplificar con este otro porque son iguales si uno está en el numerador y otro en el denominador. Entonces significa que podemos simplificarlos. Pero aquí me quedó x al cuadrado y aquí me quedó este trinomio. Entonces esa será la solución. Vamos a colocar este trinomio, ya lo podemos colocar sin paréntesis, x al cuadrado más 2x más 4. Y en el denominador vamos a colocar este factor, x al cuadrado. Y listo, ya tenemos acá nuestra expresión racional simplificada. Pero, como dije en el ejemplo anterior, vamos a buscar cuáles son los valores que no puede tomar la variable x. Y veamos, ¿dónde los vamos a encontrar? Antes de obtener esta simplificación, o sea, en este paso, cuando solo están factorizadas las expresiones, tenemos que ver en el denominador nada más, y en el denominador tenemos que ver los factores, y tenemos que buscar cuáles son los números que hacen que estos factores se conviertan en cero. Por ejemplo, ¿qué número hace que este x al cuadrado se convierta en cero? El único número que hace que x al cuadrado se convierta en cero es 0. Quiere decir que x no puede ser 0, porque si x vale 0, 0 al cuadrado nos da 0. Entonces no se puede convertir en 0. Quiere decir que x no es igual a 0. Ahora busquemos en este otro factor, en x menos 2. Aquí, ¿qué número hace que esto se convierta en 0? El número que hace que x se convierta en 0 es 2, porque si x vale 2, si aquí fuera 2, entonces sería 2 menos 2, y 2 menos 2 es 0, por lo tanto, x no puede ser 2. Entonces, sabemos que x no puede ser 0, y tampoco puede ser 2, por eso le vamos a colocar una coma acá. Entonces, esos dos valores no puede tomar la variable. Así que ya se encuentra la expresión simplificada y esta es la restricción. Vamos a resolver este ejemplo. En este caso, en el numerador tenemos m al cuadrado menos 169. Aquí, si observamos bien, nos vamos a dar cuenta que estos dos términos tienen raíz cuadrada perfecta. Y como es una diferencia, quiere decir que es una diferencia de cuadrados. Entonces vamos a obtener su factorización. ¿Cómo se factoriza una diferencia de cuadrados? Para factorizar una diferencia de cuadrados, simplemente tenemos que calcular la raíz cuadrada de cada término y expresarlo como el producto entre una suma por una diferencia. Quiere decir que vamos a calcular la raíz cuadrada de m al cuadrado, que es m, y lo vamos a agregar aquí en un binomio. Luego, la raíz cuadrada de 169, que es 13. Entonces esos dos términos los vamos a expresar primero como una suma por una diferencia entre los mismos términos. Entonces voy a escribir lo mismo que tengo acá, lo voy a escribir acá, pero ahora con el signo menos. Esa es una diferencia de cuadrados. Ahora en el denominador tengo un trinomio, y es un trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c. ¿Por qué? Porque para empezar, el coeficiente de este término del que tiene el exponente mayor es 1, y el exponente de este término es la mitad del exponente del término mayor. Entonces quiere decir que es posible que sea un trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c. ¿Cómo se factoriza ese tipo de trinomios? Porque no todas las expresiones que cumplen esas dos condiciones se pueden factorizar. Tenemos que ver si se puede factorizar. ¿Cómo se factorizaría? Sería de la siguiente manera. Vamos a calcular la raíz cuadrada de este término, así como lo hicimos en el ejemplo número 1. La raíz cuadrada de m al cuadrado es m, y lo vamos a escribir en dos binomios, así. Luego, para buscar el segundo número en cada binomio, lo que hacemos es buscar dos números tales que al sumarlos me dé 14 y al multiplicarlos me dé 13. ¿Qué números sumados me dan como resultado 14 y multiplicados 13?
Esos números son 13 y 1, ambos positivos. ¿Por qué? Porque 13 más 1 es 14 y 13 por 1 es 13. Sumados me dan 14 y multiplicados 13. Bueno, ahora ya puedo simplificar esto con esto, porque son factores iguales. ¿Y qué me quedó? Lo que me quedó es m menos 13 sobre m más 1, así. Esta es la solución. Aquí se encuentra la expresión simplificada. Ahora vamos a determinar cuál es la restricción. X no es igual a, ahora vamos a buscar cuáles son los números que no forman parte de esta solución. Veamos. En este factor, bueno, en este caso no sería X, ¿verdad? Sino M, porque la variable es M. Entonces, como aquí dice m más 13 en este factor, ¿qué número hace que esto se convierta en 0? Si el valor de m es menos 13, perdón, entonces aquí se convertiría en 0. O sea, este mismo número pero con el signo opuesto, menos 13. Significa que m no es igual a menos 13. Y aquí el valor de m no puede ser menos 1. Porque si aquí m vale menos 1 más 1 es 0, se convertiría en 0. ¿Sí? Simplemente es este número con el signo opuesto. Entonces significa que el valor de m no puede ser menos 13 y tampoco puede ser menos 1. Esa es la restricción que tenemos en este problema. Bien, por hoy eso ha sido todo. Espero que te haya servido la explicación. Recuerda que para poder simplificar este tipo de expresiones racionales es indispensable saber factorizar, saber distinguir entre los diferentes casos de factorización y saber cómo resolverlos, saber cómo factorizarlos. Aquí te dejo algunos ejercicios para que puedas practicar. Hasta la próxima.